Buenas, profesor. En este video vamos a presentar nuestra investigación sobre el tema de el tabú de la masturbación femenina en Latinoamérica. Nuestro grupo está conformado por Abigail González, mi persona Carlos Sánchez, Diana Muñoz, Joseph Montoya y Natalia Sancho. Primeramente, es importante hablar un poco sobre los antecedentes que tiene la masturbación. Esto debido que antes de ahondar en ciertas partes más técnicas o específicas que corresponden a esta práctica, es necesario conocer cómo ha evolucionado a lo largo de la historia y los cambios que esto ha tenido, además de la visión que ha tenido la sociedad hacia esta, la cual siempre ha sido un poco retraída y considerada como un tabú, que es algo que también se explicará más adelante. Empezando primeramente, debe conocerse que hay especies cercanas a los humanos que realizan la práctica de la masturbación. Aquí resulta importante lo que menciona Burgos. Ella nos habla acerca de un tipo de chimpancé diferente a los normales que uno suele conocer, que son llamados bonobos, los cuales, según ella afirma, y cito textualmente, parecen disfrutar de una sexualidad libre y frecuente, útil para la cohesión social, la liberación de estrés y el estrechamiento de lazos afectivos entre los miembros del grupo. Entre sus prácticas sexuales están también el homoerotismo y, por supuesto, en este caso, la masturbación. Menciona que reflejando esto, realmente resulta una conducta completamente natural entre ellos. Además, ya analizándolo hacia los humanos, podemos ver que el hecho de realizar esta práctica resulta incluso algo primitivo, pero que realmente es algo que ha estado a lo largo de la historia. Avanzando un poco más, pasando a la antigua Grecia y el Imperio Romano, realmente poniendo un ejemplo de la actualidad, si alguien realizara un acto sexual en plena vía pública, muy probablemente sería primero considerado un loco y probablemente arrestado, o incluso, y además de eso, incluso podría terminar en la cárcel, pero realmente, por ejemplo, en estos dos casos que menciono, como tal no sería un delito, no sería enviado a un calabozo, por ejemplo, la persona, pero sí sería visto como algo completamente inapropiado ante los ojos de las demás personas. Pero resulta importante mencionar, por ejemplo, que hubo personajes que sí hicieron esto, lo menciona Burgos en su mismo libro sobre la masturbación, como fue Diógenes el Cínico, quien realizaba ese tipo de prácticas, con lo cual tal vez no daba una visión tan positiva acerca de ella. Pero también entran personajes como Galeno, en el cual ella menciona que él recomendaba la masturbación para las mujeres, ya que como a los hombres les permitía expulsar los humores sobrantes, liberarse de los dolores que causaba su retención y de los consiguientes ataques de histeria, siendo así por consiguiente que Galeno elaboró una serie de recursos médicos para liberar a las mujeres de la época de estas dolencias cuando las caricias de sus maridos no lo conseguían. Luego, posteriormente, en lo que respecta a la época del oscurantismo y el papel de la Iglesia, no es un secreto para nadie que durante este tiempo la Iglesia Católica realizó una gran persecución hacia todo lo que fuera la práctica de la sexualidad, según ellos consideraban deliberada o fuera de los límites que Dios permitía, siendo esto caer en pecado, por ejemplo, obviamente la práctica de la masturbación. Ya posteriormente, más en la actualidad, podría decirse que se da una especie de salida del closet de la masturbación. Últimamente ya hay científicos o incluso universidades de prestigio que se dedican a investigar esta práctica, cuáles son los beneficios, cuáles son las incidencias que tienen en el cuerpo, las edades en las que se empieza, las técnicas y demás, y esto ha hecho una mayor apertura. Curioso resulta considerar que esto, aunque ha ayudado a que ya no resulte tan difícil hablar de este tipo de temas, siempre hay un cierto recelo por parte de la gente. Ya con esto, conociendo estos antecedentes, se puede hablar un poco más de las áreas más específicas que se relacionan a la masturbación femenina. Continuaremos con el tabú acerca de esta con mi compañero. Dentro de las relaciones humanas existen acuerdos tácitos respecto a lo que se considera de índole moral y lo que no. Es por esto que temáticas como la sexualidad muchas veces se ven invisibilizados dentro de aspectos como lo son el hogar o el lugar de la formación de las personas. Los tabúes nacen precisamente de la prohibición o restricción al diálogo de temas que pueden resultar incómodos de abordar para un conjunto poblacional específico. Y es lógico de considerar que dentro de una estructura patriarcal, la sexualidad femenina sea un tabú. A la hora de hablar de la salud sexual y afectiva, existen factores que condicionan la temática. Por ejemplo, Woody y Contreras señalan que existen diferencias generacionales y en su investigación señalan que se pudo notar una diferencia entre personas y opiniones con respecto a la experiencia y dado que
La población de mayor edad eh, tendría respuestas que estaban permeadas por ideas provenientes de la religión, como lo era la castidad, la pureza y el honor. Aunado a esto, también señala que la masturbación femenina no representa tradicionalmente un acto de sexualidad sana, sino una aberración de la que no se habla explícitamente y que si es tratada, se le incita a las jóvenes a no practicarlo. Siguiente, por favor. Bueno, en la discusión, contrariamente al caso masculino, el cual si es bien es considerado pecado según el cristianismo, es mayormente aceptado por la sociedad como práctica común entre los hombres. Echeverría y Villarán señalan que en el caso de las mujeres existe un adoctrinamiento desde el hogar y que mediante pláticas constantes sobre el comportamiento adecuado que deberían tener para ser consideradas, entre comillas, chicas decentes. Señala que se valora más la virtud por encima del placer propio y el papel de cuidadores y autocontrol en la expresión emocional. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, Michaela Grante, en una entrevista para la BBC, señala que aun cuando la visibilización de los derechos sexuales de la mujer es cada vez mayor, también existen hombres y mujeres que bajo la visión machista sentencian y señalan las manifestaciones del placer femenino con una amplia lista de adjetivos, que busconas, salidas, incluso malutilizan el término de ninfómanas. La masturbación ayuda a conocer mejor el cuerpo y que de verdad nos genera placer. Esto directamente mejora la obtención de orgasmos. Es por eso que se van a mencionar algunos tipos o técnicas que existen sobre la masturbación. Las técnicas de la masturbación femenina son muy personales, ya que depende de qué le dé placer a cada mujer. Cada quien elige lo que más le genera satisfacción. No siempre la misma técnica sirve para todas las mujeres e incluso para una misma mujer. Es por esta razón que existen técnicas de masturbación femenina y pueden variar. Unas pueden ser más complicadas que otras. Siguiente, por favor. A continuación voy a explicar algunas de las técnicas que propone Roma 2019 y Carvin 2020 en sus artículos. En primer lugar, está acariciar el clítoris con los dedos, que consiste en acariciar el clítoris con uno o varios dedos, y dependiendo del movimiento y la velocidad puede variar las intensidades de placer que se siente. El movimiento circular y en forma de U con los dedos. Esta técnica consiste en que 4 dedos frotan la zona, no solo el clítoris, y se realiza en forma circular el movimiento en forma de U. Suele ser una técnica eficaz y de las más utilizadas para conseguir orgasmos placenteros. El mango de la ducha. A diferencia de las demás técnicas, esta no utiliza los dedos o partes del cuerpo, sino que consiste en direccionar el chorro de agua de la ducha hacia el clítoris para buscar generar placer. Dentro de las técnicas más complicadas se encuentra el sexo tántrico. Romero 2019 lo define como una práctica o una disciplina oriental de hace miles de años basada en el tantra. Esto no se centra en los órganos genitales para conseguir el orgasmo, sino que busca utilizar todas las partes del cuerpo. Este, este pone mucho énfasis en la masturbación, la cual se frena antes de llegar a la eyaculación. De este modo se reduce la excitación y se puede realizar varias veces. En la bañera, en este se pueden utilizar juguetes o cualquier forma de estimularse que se prefiriera. Suele realizarse debido al ambiente relajado que posee y para poder explorar su cuerpo. También se puede realizar en la ducha, sobre la almohada o sobre una toalla enrollada, que esto consiste en simular las relaciones sexuales sobre una almohada o la toalla, y aunque pueda parecer un poco extraño, suele generar bastante placer. Sobre los labios, esta es una técnica que consiste en frotar la zona de los labios vaginales con los dedos. Esta estimulación es como una variación del juego previo y puede que no lleve al orgasmo directamente, pero ayuda a desarrollar técnicas de masturbación más intensas. Por otro lado, está una técnica un poco más complicada que es la meditación orgásmica, que no es tan necesaria la participación de otra persona para que esto masajee el clítoris. La meditación orgásmica se centra en las sensaciones del clítoris y para esta técnica se debe estar relajada mientras la otra persona masajea el clítoris por al menos 15 minutos. Su objetivo no es el orgasmo, sino es sentir lo que está ocurriendo.
En último lugar tenemos la penetración, que consiste en simular la penetración acostada de la cama y con las piernas hacia arriba. Se puede penetrar la vagina con el dedo índice y el dedo medio para simular la penetración con un pene. Además, se puede alcanzar el punto G. Con respecto a los beneficios, tenemos que la masturbación es una práctica sexual sumamente normal en el ser humano que trae consigo una larga lista de beneficios, los cuales probablemente no todas las personas conocen. Esta es una actividad saludable y los beneficios han sido demostrados y estudiados ampliamente. De acuerdo con Planned Parenthood, masturbarse es útil y nos ayuda a conocer lo que nos excita, facilita los orgasmos y nos es más sencillo aprender cómo tenerlos. Genera bienestar, eleva la autoestima, mejora la calidad del sueño y puede ayudar a reducir el estrés. También puede aliviar dolores menstruales y reducir la tensión de los músculos. Siguiente, por favor. La masturbación puede traer beneficios para la salud física, emocional y sexual, así como también para el bienestar de las relaciones con las demás personas. También la excitación y el orgasmo producido por la masturbación pueden aliviar el estrés, la tensión sexual, proporcionar placer sexual e intimidad antes de que la pareja esté lista para las relaciones vaginales, anales u orales. Llegar al orgasmo por medio de la masturbación puede alcanzar una intensidad similar en el aumento de la frecuencia cardíaca, parecida al de una caminata ordinaria. También funciona como una forma de relaciones seguras o relaciones sin penetración para reducir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Alivia la tensión premenstrual en muchas mujeres, incluso induce el sueño. Fortalece el tono muscular en la zona pélvica y anal, reduciendo las posibilidades de pérdida involuntaria de orina y prolapso uterino. Aumenta la irrigación sanguínea en la región genital, por lo que se cree que la actividad sexual es un estímulo intenso al sistema cardiovascular. Estima la producción de endorfina, permitiendo un mejor metabolismo del oxígeno y un funcionamiento celular más eficiente en todo el organismo. Por último, según Godoy, en el 2019, en su artículo, en relación a los beneficios de la práctica sexual masturbatoria, las mujeres relatan un mayor conocimiento de sus cuerpos y un mayor desarrollo de habilidades comunicativas en torno a sus necesidades sexuales. Estos beneficios han servido para educar a sus parejas que en muchos casos carecen de los conocimientos necesarios para estimular y satisfacer a una mujer. Con respecto a la utilización de agentes externos, cuando se habla de la masturbación, no es una práctica restringida que debe realizarse de una sola manera, siguiendo requisitos específicos. Existen diversas tácticas y maneras de manejar la situación para que resulte en el mayor placer o beneficio de la persona que la practica. Conocer estas diferentes estrategias y métodos puede colaborar en el desarrollo de una relación sana y abierta con la sexualidad y el cuerpo de cada persona. Dentro de los agentes externos que pueden utilizarse se incluye una gran variedad de juguetes sexuales. Cuando se mencionó anteriormente la masturbación, especialmente la masturbación femenina, se ha visto como un tema tabú para la sociedad, dándole un carácter de vergüenza y culpa, por lo que todavía en la actualidad muchas mujeres sienten presente la opresión sexual. Relacionado a lo anterior, la utilización de los juguetes sexuales también cargan con este carácter de culpa o vergüenza. Además, existe mucha desinformación alrededor de la utilización de estos. Los agentes externos como los juguetes sexuales no deberían ser considerados inapropiados o como la competencia del hombre o de la pareja a la hora de satisfacer a la mujer. Son una manera sana de buscar el placer y la satisfacción incluso como pareja. Antes de que una mujer tome la decisión de utilizar un juguete sexual, existen diferentes momentos o etapas que la mujer atraviesa. El primer momento es el de la motivación, acompañado del sentimiento de curiosidad por explorar nuevas maneras de dar a conocer su cuerpo y sexualidad. Sin embargo, luego de este momento la mujer suele autojuzgarse y sentirse culpable por tan solo considerar o sentir interés de practicar el uso de juguetes sexuales, aspecto que usualmente lleva a la desmotivación de muchas mujeres. Sin embargo, cuando se da la aceptación de estos, pueden traer muchos beneficios para la sexualidad y el placer de la mujer. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que respecta a las conclusiones, primeramente sobre los antecedentes, como se vio, resultó bastante importante conocer cuál fue esta evolución que tuvo la práctica masturbatoria a lo largo de la historia y de los puntos más rescatables, por ejemplo, el que se mencionó de
como especies muy relacionadas a los humanos. Por ejemplo, esa que mencioné sobre el chimpancé monobo, comparte casi el 98-99% del ADN con los humanos, por lo cual se puede ver que realmente no hay una razón válida como tal para considerar la masturbación como una práctica antinatural o algo que debe ser un tema tabú, como mencionó mi compañero, y es algo muy presente en la sociedad. De esto, que conociendo esos antecedentes se puede ver qué ha sido, cuáles han sido esas posibles causas que han llevado a este tipo de censura o poco interés y motivo de cierto miedo o incomodidad al hablar de esto, pero realmente no debe ser así. Durante la historia se ha visto cómo poco a poco ha ido mejorando, pero todavía aún así quedan ciertas barreras por superar. Como señalaba anteriormente mi compañero, si bien hay una mayor apertura alrededor del tema, cabe destacar que muchas de las investigaciones aquí señaladas siempre indican que la educación sexual no es una temática realmente abierta, está más enfocada en la parte de la prevención de enfermedades de transmisión sexual y del embarazo que de prácticas saludables dentro de la salud sexual efectiva, ¿verdad? Además de que señala muchas veces que está muy relegado a la religión y a prejuicios. Dentro de la investigación solo se mencionaron algunas de las técnicas que se pueden utilizar para estimular a la hora de la masturbación. No existe una técnica incorrecta y otra correcta. Hay distintas formas de estimular el clítoris y las zonas erógenas. El desinterés que existe sobre la masturbación femenina o inclusive con la sexualidad de la mujer es muy alta. Es importante empezar a borrar los tabúes y entender que darse placer no tiene nada de malo. Al contrario, trae varios beneficios. Con respecto a la utilización de agentes externos, como por ejemplo los más conocidos, los juguetes sexuales, pueden llegar a ser una gran herramienta que permite ayudar a las mujeres a explorar de diferentes maneras su cuerpo y sexualidad. Estos pueden servir como un instrumento intermediario para que las mujeres alcancen un orgasmo por sí solas o incluso pueden colaborar a la hora de mantener relaciones sexuales con una pareja. En la actualidad, los juguetes sexuales todavía son un aspecto del cual muchas mujeres se avergüenzan, incluso muchas mujeres pueden considerar que la utilización de estos es algo por lo cual hay que sentirse culpable, pero no es así, ya que pueden eh, brindar muchos beneficios para la sexualidad y el placer de la mujer. Por último, la masturbación es una práctica que conlleva numerosos beneficios en diversas áreas para las personas, como se mencionaba anteriormente. Es importante conocer nuestros cuerpos para descubrir qué es lo que nos gusta, lo cual llevaría a mejorar la experiencia sexual entre parejas. Probablemente muchas personas no conocen estas consecuencias positivas de la práctica saludable que es la masturbación, por lo que es de suma importancia dejar de lado los tabúes que existen alrededor de la sexualidad femenina para poder informarse mejor de todo lo que esto conlleva. Y bueno, con eso concluiríamos la presentación de nuestro trabajo, profesor. Muchísimas gracias y que tenga buen día o buena noche, dependiendo en el momento en que lo vea. Hasta luego.